Sanje Jodan Zoje Jonal Chanjo Bado Dane Japso Che Dage Janso Jebe Sonaj Rola Benje Sanj Rupara Sho Sanje Jodan Zoje Jonal Chanjo Bado Dane Japso Che Dage Janso Jebe Sonaj Rola Benje Sanj Do para sho sanje jodan soje jonal janjo bado dane japso chen dage janso jebe sonaj rola benje sanj do para sho sanjan tamje dewat deve jodan dembra joje dongan je jodan tawa joje Donga mebe Mendawa joje nyeren chadan dan trave danyo jam Nebar joroje Banden zave lama rimpoche Dage jewuru beme densho la Garen chembe gone je Kusun tuje nguru zal do so So yesterday I explained, it looks like a little bit difficult. Yes, of course it is difficult, but basic how to reveal our natural possibility to like a quality of the bodhisattva. That's where I emphasize. In order to do this, what we use conditions or what facilities have to combine, Not I'm saying, because also there is a problem. Sometimes many people think, we cannot do this, difficult, Of course it's difficult. Not I'm talking about the obligation to do this, Obligation to do this. And I'm saying this kind of conditions, then the possibility to yourself obtaining quality of the bodhisattva during this lifetime, Ayer comencé a explicaros, dice Rinpoché, cómo revelar o cómo es posible revelar de manera natural las cualidades de los bodhisattvas. Y para ello hay unos elementos que hay que reunir, que hay que combinar. El problema es que algunos, escuchándome ayer, pueden pensar, esto es demasiado difícil para mí, no puedo hacerlo, es difícil. Claro que no es algo fácil, dice Rinpoché, hay una cierta dificultad, pero una vez más os digo que no hay ninguna obligación y que cada uno tiene que ver lo que desea y saber que estas condiciones, si se combinan, si se reúnen y se combinan, ofrecen la posibilidad de obtener las cualidades de los bodhisattvas a lo largo de esta vida mismo. So when we practice, we really need to know what you want it to be. Not saying pushing this way, We have to know what you want to be, result. And in order to get this result, what conditions we have to apply, So when you know this, then in order to get there, depends on your own situation. Not necessary to say, I have to go this way, do this way, pushing, Like, for example, individually, you can go much as you can. But then also, in order to get, I need to apply this kind of conditions, then could obtain the result. That's important, because if you don't see the goal of we expecting goal, but in order to reach a goal, what kind of conditions make you able to go there,
Cuando practicamos hay que saber lo que queremos, cuál es el resultado que queremos actualizar o obtener. Una vez más, no digo que hay que empujarse y obligarse, dice Rinpoché, sino mirar qué queremos actualizar y realizar. Y luego, en función de lo que uno está buscando, en función de lo que uno quiere actualizar, hay que ver cuáles son las condiciones que llevan a ese tipo de resultado y entonces qué es lo que necesitamos poner en obra. Una vez más, os digo, dice Rinpoché, que no hay que forzarse en ir en una dirección o en otra, sino cada uno debemos mirar qué es lo que queremos actualizar, qué es lo que queremos obtener y sobre esa base poner en obra las condiciones adecuadas. Hay que saber que para actualizar un resultado hay que aplicar ciertas condiciones que nos permiten revelar este resultado o llegar a este resultado. Entonces debemos ser claros en cuanto a la meta que queremos obtener y ser claros en cuanto a las condiciones que nos permiten obtener ese resultado, ese objetivo, esa meta. Now, we are Chenresi course, doing Chenresi practice. So now we see that, some people already know, but some came new also, and also not same expectation, because beginning of reason why we did Chenresi, there is two, asked by the people, there's two things, you remember? One, you want to be rich in Dewachen, Another, you want to be, how you say, you want to know how to die and the rich proper life continue, more or less how to die means, there is in order to reach proper way, there is several different options, but actually we all the topic is following these two goals, Actualmente estamos en el contexto del curso de Chenresi. Llevamos años ya, unos 7 años con este curso, pero quizás hay algunos nuevos y decir que hay dos motivos por este curso, por el que se hace este curso. Hay dos motivos. Unas personas que querían saber cómo renacer en Dewachen y por otra parte, otras personas querían saber cómo aprender o cómo entrenarse para morirse de buena manera para poder tener en la próxima vida unas condiciones que favorezcan la práctica del Dharma. Entonces, todos los temas que estamos tratando en este curso están vinculados a estos dos aspectos. For this, when you ask this, very easy way if you practice of Chenrezi or instruction by the 15 Karmapa, So the reason why it's a very simple way. Why simple? There's not so much destruction conditions, very smooth way, and also all the conditions are there when Chenrezi practice. So that's the reason we propose we do Chenrezi practice. For this we can do very simple way, simple way. But then yesterday I make a little topic complicated. These are helpful, If you could go this, the lot of when you do practice, lot of question will come. This question's answer is then what necessary. Then you more or less. I think we are continue with this curriculum systems we are going. So then you pick up the conditions, Como ya he dicho, dice Rinpoché, para poner en obra esto, practicamos Chenrezi según las instrucciones del 15º Karmapa. Es una práctica simple o una puesta en obra simple. ¿Y por qué es simple? Porque esta práctica no requiere mantener condiciones particulares, es decir, que no hay situaciones que puedan hacer daño a la práctica, condiciones difíciles, y por otra parte, todas las condiciones para esta práctica ya están reunidas aquí, para que esta práctica pueda ser fructuosa. Por eso se eligió esta práctica de Chenrezi. Digo que se trata de practicar de manera simple, dice Rinpoché, pero ayer
Ha habido unas cuantas complicaciones, pero estas complicaciones van a ayudar en la continuidad de la práctica. Claro que cuando practicamos van a haber preguntas, entonces hay que comprender qué es necesario, es importante comprender qué es necesario para que la práctica pueda seguir una orientación o la orientación que debe tomar. Y aquí seguimos en este curso, en este marco, y todo lo necesario está aquí ya. Podemos ver que hay la mayoría de las condiciones están reunidas ya. It's a very simple way. So already we talked, but I will just repeat. Just yourself, kind of presence yourself, individually. You don't need to think in special form, special. Just being yourself. Then visualize or feeling presence of Chenrezik above your space, It's not necessary to be like structure, like buildings, like presence of Chenrezik and the form of Chenrezik, if you could visualize, you can visualize. Then your self-presence, then you make like a refuge and bodhicitta. This bodhicitta is very important. In order to develop bodhicitta, refuge is very important. Refuge, bodhicitta, homage to the Chenrezik, then link with this, then recitation of the mantra, Vamos a repetir el desarrollo de la práctica. Primero estamos nosotros presentes con nuestra forma habitual, no hay una forma específica. Se trata de nuestra propia presencia y luego vamos a imaginar la presencia de Chenresi encima nuestro en el espacio. Esto no hay que verlo como una especie de estructura o como un edificio, como una cosa sólida, sino simplemente sentir esa presencia de Chenresi. Y luego viene la etapa del refugio y de la bodhicitta, de la mente del despertar. La bodhicitta es un elemento muy importante y para desarrollar esta bodhicitta necesitamos el refugio, es indispensable el refugio. Luego viene la fase de homenaje a Chenresi y luego viene la fase de recitación del mantra. Mantra, then receive when you refuge, bodhicitta, presence yourself, homage to the Chenresi, and the recitation of mantra. So due to this, your wish, due to this, you receive blessing of the Chenrezik, blessing connected with yourself, with all sentient beings, not only yourself, but this also do link with the refuge. So you receive the blessing of a Chenrezik, then blessing remain with your own nature, Y estas diferentes fases, el refugio, la bodhicitta y el hecho de estar presentes a lo que hacemos, el homenaje y la recitación del mantra va a hacer que recibamos la bendición de Chenresi, que va a entrar en contacto con nosotros mismos, no solo nosotros, sino todos los seres. Hay que pensar en todos los seres. Y esa bendición permanece e impregna nuestra naturaleza. That's all. Then after dedication, the way of a procedure is very simple, simple practice, and you do this, Y luego viene la fase de la dedicatoria o de la dedicación para revertir los méritos y ya está, dice Rinpoché. El proceso es muy simple, el proceso de práctica es muy simple. Main practice, I think there is a possibility of the recitation mantra purify all the link with the negative deeds. The link means like depends by yourself, by interdependent, different conditions, all kind of negative, because negative deeds are due to this cause of going into the suffering, lora, So there's a very important purification of the negative. We don't see problem. If you see, yes, but we don't see. Like when you don't see, then we don't care so much. But actually, it's a very serious conditions, So then we learn a little bit
function of the mantra, why. Then Om Mani Padme Hum, 6 syllable, and then 6 rams, 6 syllable, and the 6 syllable makes all the six different emotions. Due to the 6 different emotions, what we created, negative conditions, and this we purified, Why? Because kind of link 6 different by the 6 different emotions created negative deed. Cause of this connect with the different condition of the 6 realms, So why it's important? Because the main goal is I want to go to Pure Land. I want to be reborn proper human life or whatever proper life. In order to not able to go due to this, due to this negative deeds. If you purify this, then if purify the negative deeds, due to this condition as became positive, so then able to connect with the, like the watching or without obstacle, reborn proper way, La recitación del mantra ofrece la posibilidad de purificar los vínculos que hemos creado con actos nefastos. Y cuando hablo de vínculos, dice Rinpoché, hago referencia a los vínculos propios de cada uno, los vínculos por interdependencia, los vínculos creados con diferentes, que vienen de diferentes condiciones. Esto hace que actuemos de manera nefasta o no propia, y esto crean causas de malestar, se crean causas de malestar. Estas causas de malestar nos pueden empujar a renacer, nos pueden llevar a renacer en reinos inferiores o en estados de existencia inferiores. Claro que si no vemos este funcionamiento, no vamos a estar atentos, no vamos a tener cuidado de esto, pero se trata de unas condiciones muy serias, dice Rinpoché, es el motivo por el cual recitamos el mantra con las 6 sílabas, que estas 6 sílabas están vinculadas a 6 oscurecimientos afligentes que nos empujan a crear condiciones nefastas para nosotros mismos. El mantra actúa como una purificación de estas improntas nefastas, porque a causa de estas huellas o improntas, esto nos puede llevar a entrar en contacto con una forma de vida, un tipo de existencia u otra. Es lo que llamamos los seis diferentes tipos de existencia o reinos. Es importante porque si pensamos en nuestra meta principal, se trata de poder ir a los campos puros o bien renacer en una vida apropiada, vinculada con la práctica. Y no podemos hacer esto a causa de estas improntas nefastas. Entonces se trata de purificarlas para que nuestra situación tome una dirección beneficiosa, que tome la dirección que queremos, que nos lleve a un renacimiento en Dewachen o a un renacimiento sin obstáculos para que podamos seguir en nuestro camino del Dharma. So this is the simple way to do practice, continue. Then there is a lot of question will come. Usual I think you're all doing this more or less. Many people are doing this. So a lot of question. Then we need the answer. Because when you do practice, not only remain with the practice, but a lot of questions. Even we say like 6 realms in the mantras and the purification. All this have a lot of, and the cause of the creating negatives and which link with the
to create negatives. These things, a lot of questions will come, because if you want to do something good way, then always there is question. So therefore, a lot of answers are in the Joe Ornament Liberation. There is a kind of very detail, and also Kenjuk, there is a detail. So this helps you, why, which way, how. These things all comes because not if you search all kind of information, sometimes you get wrong information, wrong connections. So if you understanding like right way according with your practice, then slowly your improvement of your practice. What is improvement? Because you know what kind of cause created, how purified, what is benefit. More or less. So then during the practice, you have all this idea of the conditions. Dice Rinpoché que esta es la manera simple de practicar, la que ha explicado. Y claro que sobre la base de la práctica van a surgir preguntas a las que es importante responder. Podremos intercambiar acerca de esto, preguntas como acerca de los 6 reinos de existencia, acerca de los mantras, de la purificación o de las causas del karma negativo. También el vínculo que tienen entre ellos, las cosas entre ellas, los vínculos que hay. Si queremos hacer las cosas bien, forzosamente habrá preguntas en la mente. Entonces las respuestas las podemos encontrar en la joya de la liberación de Gampopa y también en el Quechuk, en la entrada en la vía de los panditas, porque aquí encontraremos los detalles que nos puedan responder. Nos podrán explicar. Podrán ser como una respuesta a nuestras preguntas. Os animo a que los consultéis y que no os mováis ya a buscar demasiada información, porque al final si buscáis en demasiadas partes, estas diferentes informaciones nos van a llevar a ligarnos o van a crear vínculos que no van a ser un apoyo para nuestra práctica. Si nos centramos en estas 2 obras, dice Rinpoché que es suficiente. Si queremos sostener nuestra práctica y ayudar a nuestra práctica, hay que saber qué causa lleva a tal resultado, qué es lo que hay que purificar. Esto tenemos que saberlo realmente bien, tiene que estar presente en nuestra mente y así en nuestra fase de meditación tendremos una idea más precisa de estas condiciones presentes. So now, the beneficial of doing this, there's the beneficial is a present moment and a continuity. There is 2. Present moment, if this you have to go very kind of spontaneously and naturally. Don't expect so much. That's where Karmapa gives few important sentences. Just you have to go naturally without kind of try to get some immediately. For example, you know what you are doing. You say, you can see how we are living. Human beings are living. If you don't refer with the teachings, you don't know what is good, what is not good for you. So if you do to the teaching, that's why Gampopa's explanation and also Kenju, the combination gives a lot of knowledge. So just to continue. And main important what we expecting is all way of living. Any kind of unfavorable condition created need purified. Reason why? Due to this, life condition is not balanced. Always there is a difficulty. Always there is problem. Reason why this? So this is has to go. Have to know properly. Then we have to know if life conditions proper. Means less negative deeds
means more merit. You know, merit means sonam, actually. Idea is a little bit different than the Western when idea merit, and the Dharma is plain. It's a little bit different, but actually meaning is merit means your capacity come back to your own how you say potential. You know, like everything, there is one quality. So due to the some conditions, this quality go down. So now the conditions are take away, then quality come back. You know, like this. Well, just one example, because merit means it looks like big desire there. You know, not like this. For example, in the earth, it's natural, like beginning is natural. There's a lot of potential. Then one somehow idea put a lot of product, makes go quicker, everything goes well like this. But actually, quality of earth is going down and down. You know. So this is like a negative karma makes, now not talking about earth, your own nature, you know. Due to all the conditions, negative karma makes more kind of situation going down. So now if you take out these negative karmic deeds, your quality is slowly getting better. You know, like when you say nowadays, if you make a, how you call it, the earth, like prevented all the poisons like this, then earth quality slowly come back, you know, not immediately because come back, then became like a pauper, you know. So similarity, our condition, you know, basic our karmic condition, merit means like this, slowly coming better. So that's the reason we do a lot of purification, recitation of the, you know, accumulation, these things, makes your qualities better. But if you listen too much, then sometimes you say, oh, this is your ego, you're grasping, you again destroy your ideas, you know. Don't need to listen this way. You know, I'm saying listen Dharma way. We need ourselves better, you know, so better. Then why? Many reasons. First reason, our condition of life became more smooth, and the state of mind get more clear. And due to the state of mind more clear, this can understanding positive things are easier, means positive. Here we're using meaning of the teachings can perceive better, you know, less confusion. So this mind is better. Better means like always understanding positive way is get clear. Due to this, you can remain with the positive. So this is we call merit actually. Merit and combination when you just during the time life being is good, but also when you do practice, the mind is subtle, is clear, so you understanding much better. So that means meaning of the Dharma can how you say, can understand it better, you know. Los beneficios de este tipo de aproximación son dobles, dice Rinpoché, primero en el momento presente y luego en la continuidad también, en el futuro. En el momento presente se trata de ser espontáneo, natural y de no esperar demasiado inmediatamente. Es lo que Karmapa nos dijo este verano. Es una progresión gradual. Hay que practicar sin intentar tener un resultado inmediato, fue lo que dijo Karmapa. Y para ello hay que saber lo que estamos haciendo, es decir, ver las condiciones, qué tipo de causa va a crear tal tipo de resultado. Y claro que si no tenemos en la mente la referencia de la enseñanza, no sabemos lo que es bueno para nosotros, o lo que sí, o lo que va a dar un resultado bueno, un resultado negativo. Por eso
dice Rinpoché, os digo que os refiráis a la enseñanza de Gampopa y a la del Quechuk, la entrada en la vida de los panditas. Estos dos textos nos van a dar un buen conocimiento. La combinación de los dos textos da un buen conocimiento. Y por ejemplo, el hecho de que algunos actos creen condiciones desfavorables eso nos va a llevar a comprender por qué hay que purificar estas huellas, estas improntas. Lo sabemos porque comprendemos que a causa de estas improntas se va a crear un desequilibrio en nuestra vida de manera general. Esto hay que comprenderlo de manera apropiada, dice Rinpoché. Si nuestras condiciones de vida son apropiadas, si tenemos cuidado de las causas que estamos creando, de esta manera los actos nefastos van a reducirse y obtendremos mérito, que es lo que decimos sename en tibetano. Mérito aquí no hay que entenderlo como lo entendemos en Occidente, sino según el punto de vista del Dharma. El mérito, según el Dharma, es el poder volver a nuestro propio potencial, a nuestras cualidades. Todo tiene cualidades y por el hecho de las cualidades, la calidad o las cualidades que podemos tener, según lo que hagamos, pueden declinar o pueden llevarse a su pleno potencial. Entonces, según lo que apliquemos, las condiciones que apliquemos, la calidad o las cualidades que tenemos van a estar cubiertas o no van a poder expresarse completamente. Al contrario, si estas condiciones, si estas condiciones ya no entran en cuenta, vamos a poder reencontrar estas cualidades o estas cualidades originales. Cuando hablamos de mérito, puede parecer algo que tenemos que obtener, hay como un deseo que aparece cuando oímos la palabra mérito, pero os lo voy a explicar con un ejemplo, dice Rinpoché. Tomemos como ejemplo la Tierra. Este planeta Tierra tiene un gran potencial y si queremos cultivar la Tierra, pues se van a poder tener algunos productos que vayan a hacer que todo vaya más rápido, todo crezca más rápido. Pero poniendo estos productos en la Tierra le estamos haciendo daño. Entonces la calidad de la Tierra disminuye. Aquí no se trata de la Tierra, sino de nosotros mismos y nuestras acciones nefastas acciones negativas hay que saber que nos van a alejar de estas cualidades, pero si quitamos estas improntas negativas, entonces nuestras cualidades van a volver o nuestra calidad va a volver a su propio potencial. Hoy, por ejemplo, podemos utilizar ciertos insecticidas, como decía antes. Hablando de la tierra otra vez, estos insecticidas o productos van a hacer daño a la calidad de la tierra y la tierra no podrá expresarse en su pleno potencial. Si nos abstenemos de poner estos venenos, las cualidades de la tierra volverán y esto podemos verlo, se está tratando de hacer ahora. Las cualidades de la tierra volverán a su estado natural, original. Aquí, volviendo a nosotros, si tenemos cuidado de nuestras condiciones kármicas, poco a poco encontrarán su pleno potencial o sus plenas cualidades, su pleno potencial. Es el motivo por el cual está esta fase de purificación, esta fase de recitación y no hay que pensar, dice Rinpoché, que no hay que entrar en una especie de esquema de pensamiento. Pues sí, este es mi ego el que va a pegarse demasiado a esto. No hay que pensar demasiado, porque si pensamos demasiado y hacemos teorías personales, vamos a destruirlo todo. Lo que hay que hacer es uno mismo desarrollarnos e intentar encontrar nuestras plenas cualidades
para que nuestras condiciones de vida, de manera general, sean más fáciles, sean más ligeras, más fluidas, para que nuestros estados mentales sean más claros también, y esto nos permitirá comprender mejor las cosas. Comprenderemos las cosas de manera más fácil, es decir, que el sentido de la enseñanza lo percibiremos de manera menos confuso. La enseñanza será más clara, y si tenemos más claridad en la mente, podremos permanecer más fácilmente en lo que es positivo, en lo positivo. Este es el mérito, eso es lo que llamamos mérito en el Dharma. Si hacemos esto, habrá un impacto en esta vida misma, y si además practicamos, meditamos, la mente ganará más en claridad y comprenderá mejor. Entonces el sentido del Dharma, dice Rinpoché, se comprenderá más, mejor, y caminaremos, o nuestra comprensión se coloreará por esta claridad. Now, when you do Chenresi practice, there is a few topics are important. One is we know purification is very important. We have to know accumulation of the merit. I explained now is very important, and then we have to know receive a blessing is very important. This combination. Then practitioners, we get something there. Something purity. So now this condition come together. Of course, need bodhicitta. Otherwise, merit again disturbed. And creating the cause of negatives also can creating. So therefore, preventing this need bodhicitta. In bodhicitta, due to the other condition of other sentient beings, they are kind of interdependent all. But then purification, less negative karma, merit, receive a blessing also when your nature is more pure, blessing is more connected. Due to this natural process, with the wishes, natural process, then can reborn in Dawachen also, but also can reborn, not if you wish, another life conditions are better, En el marco de la práctica de Chenresi hay varios puntos importantes. Como hemos visto, comprender lo que es la purificación es muy importante, la acumulación de mérito es muy importante y el hecho de recibir la bendición es muy importante también. Estos tres, si reunimos estos tres puntos, el practicante puede obtener algo y puede permanecer en una condición de pureza. Están estas condiciones, pero también está la condición de la bodhicitta, de la mente del despertar, que es muy importante, porque si no el mérito se ve destruido. Entonces, si el mérito no está, se puede crear, hay espacio para crear causas nefastas. Todo esto es interdependiente, dice Rinpoché. Necesitamos también esta mente del despertar, esta bodhicitta, y hay que comprender cómo todas estas condiciones son interdependientes. Es importante comprender cómo existe una forma de interdependencia entre todos. Y cuando hablamos de recibir la bendición y su importancia, aparece una forma de pureza, y cuanto más pureza haya, más podemos entrar en contacto con la bendición y la bendición con nosotros. Entonces, este conjunto de condiciones es lo que debemos tratar de reunir para que el proceso tome lugar, para que podamos renacer en Dawachen o en una condición de vida que sea apropiado, que nos permitan continuar en nuestro camino. Now receive a blessing, what will do, this is also important to know. Receive a blessing makes understanding change. Your nature is changed, I think this is a main, we are expecting this. For example, if you due to the blessing, you understand a little bit more better
condition of the state of the mind, like influenced by the emotions. Perception of the negative things are a little bit less. Not saying less rise, but less kind of remain in mind. And due to this, also understanding karmic conditions, like kind of interdependent conditions, get more understand. Due to this, way of life condition will be a little bit changed, like the way of kind of dealing with your own life. And due to this, kindness, loving, compassions rise, because then you see reason, naturally rise, like this. Blessing means just like there's no fantasy actually. Your vision, your state of mind comes more positive, more positive, and then when you do practice, the positive condition gives a result better, ¿Para qué sirve el recibir la bendición? Esto es importante saberlo también. La bendición permite que ocurra un cambio a nivel de nuestra naturaleza, que haya una mejor comprensión. Y gracias a esta bendición, por ejemplo, vamos a comprender mejor nuestras diferentes condiciones de nuestro estado mental. Vamos a ver cómo nos vemos influenciados por las diferentes emociones o diferentes oscurecimientos afligentes. Tendremos menos percepciones negativas en nuestra mente, que permanezcan en nuestra mente. También tendremos una comprensión mejor de las condiciones kármicas, es decir, que comprenderemos, si comprendemos mejor esto, habrá un cambio en nuestra manera de ser. Será más fácil que haya un cambio en nuestra manera de gestionar las cosas en nuestra vida diaria, y esto nos llevará a una mayor benevolencia, amor y compasión, porque vemos las causas de esto. Esto es un proceso que ocurrirá de manera natural, y hay que saber que la bendición no es una fantasía, no es nada como una fantasía, simplemente se trata de tener una visión clara de nuestro estado mental, y que esto será lo que le permita tomar una dirección beneficiosa. Si también hay una práctica, pues el resultado será mejor. So now, like a way of doing way to receive blessing, we talk about this. Like we do Chenresi practice, and whatever you make, creating visualization, whatever, receive blessing. There is then remain. What we have to continue, remain blessing with your own nature, We call inseparable, but not saying Chenrezi goes to your body, not like this, your mind. Just what to receive blessing, then you feel remain with yourself. This is another concept. So then it works, Y la manera de hacerlo, de recibir esta bendición, gracias a la práctica de Chenrezi, establecemos la presencia despierta de Chenrezi, creamos este entorno y recibimos la bendición. Y la idea es permanecer en esta bendición de manera continua, es decir, que se vuelva indisociable de nuestra naturaleza. No hay que comprenderlo como que Chenrezi viene y entra en nosotros, no es esto. Simplemente hay que entrar en contacto con esta bendición y pensar que permanece en nosotros mismos. Esa es otra manera, otro concepto de ver las cosas. Keep continue, So now there is I think it's also sometime individual created, sometime different in instruction, in link with the different kind of tradition, cultures like this. That's the reason
like one Karmapa give advice, I don't remember where, but when we do practice, Vajrayana practice, you have to take care, because otherwise it's turned to the superstition. You remember this? I think he talked about here, or maybe mirror, I think, more here, okay. Don't let go superstitions. This is very important, because your very high potential quality lose, and then ordinary function, not saying Chenresi, but yourself doing. Entonces continuamos practicando para que esto sea posible. Se trata de tener una cierta continuidad, Luego el individuo mismo, hay que saber que se puede crear. La idea es no crear este contacto con la bendición, tiene que ser algo natural, algo sin forzar. A veces hay una forma de vínculo con la cultura del lugar también. Es el motivo por el cual Karmapa este verano, su santidad Karmapa dio el consejo de que cuando practicamos el Vajrayana hay que tener cuidado de no practicarlo como una superstición. Es decir, que no hay que hacer de la práctica una forma de superstición. Esto es muy importante, dijo su santidad, porque si no, este potencial, esta cualidad del que hablamos, que tiene un gran potencial, ya no se da la vuelta, o sea, ya no entramos en contacto con él. Entramos en contacto con un funcionamiento muy ordinario y ya no estamos en contacto con Chenresi, sino con nosotros mismos. Make it more solid, put the other materials, and half is not gold, I'm not sure it's an example you understand or not, but Cuando Karmapa dijo esto, hay que comprender que su santidad no está ni a favor ni en contra de la superstición. Simplemente, si intentamos utilizar una práctica auténtica como la práctica de Chenresi, si le hacemos tomar una dirección ordinaria o mundana, la desconectamos de lo que es la práctica en realidad. Es un poco como si tenemos oro puro y para que el oro sea más puro le vamos a liarlo con otros metales. Entonces, al final no será oro puro, será oro mezclado con otros metales. Pues aquí es lo mismo. What we do practice doesn't go to the purity, it's like a mix with the materialistic, So what we want to achieve our mind pure quality. This is Buddhist point of view. Pure quality means like end, we want to be enlightened, we want to be bodhisattvas. So if you use the perception change, then this direction is, not good, Si actuamos de esta manera, dice Rinpoché, entonces la práctica que hagamos estará mezclada a todo un aspecto materialista y ya no es pura.
porque aquí lo que queremos actualizar son las cualidades puras de la mente. En otros términos, el despertar o un estado de bodhisattvas, por ejemplo. Y si dejamos que nuestra manera de hacer las cosas tome esta dirección, no es la misma dirección que la dirección de la pureza de las cualidades de la mente. Through this, slowly we can get the points, because otherwise we don't know when you talk about this. So not everybody, but sometimes people, I think our practitioner people thinks, if I pray Tara will work for me, you know. Sometimes if you want to go to city, please Tara, give me one parking, you know. so you know, I mean, you have realized this. This is like a trend to the superstition, you know. It's not wrong. It's, I mean, more or less right. But this orientation of mind, and then it goes turned wrong way, you know. Not totally wrong, but not same, how you say, same destinating, you know. Voy a tomar un ejemplo, dice Rinpoché, para que podáis comprender esto, porque a veces podemos entenderlo mal. Suele pasar que entre los practicantes, pues alguien va a pensar, por ejemplo, voy a dirigir mis plegarias a Tara, y cuando vamos a buscar un aparcamiento, por ejemplo, vamos a decirle a Tara, por favor, ayúdame a buscar un sitio para aparcarme. Esto es una manera supersticiosa de practicar, dice Rinpoché. No es algo completamente falso, pero es más o menos correcto. Pero aquí se trata. See the quality, your mind can, how you say, expectation, then it goes to kind of a direction of the superstition, you know. That's why I'm saying Karmapas not, he agrees superstition, but certain way to practice should not turn this way. Antes ha dicho Rinpoché que sí que creía Karmapa en la superstición. Al principio ha dicho que no y luego ha dicho sí que cree, pero no es el camino. Esto para lo que ha dicho antes. Entonces, gracias a la bendición esto puede funcionar. Pero viendo las cosas de esta manera, progresivamente nuestra mente va a tomar una dirección que no es la de una pureza plena o total. Va a tomar una dirección que es la de una forma de funcionalidad. Y es el motivo por el cual su santidad Karmapa explicaba que si hacíamos las prácticas del Vajrayana y si lo hacemos de esta manera, siguiendo la superstición, por el hecho de no tener la calidad de la práctica o del resultado, las esperas de nuestra mente van a hacer que tomemos una dirección de la superstición. Sigamos en esta dirección de la superstición. Dice que Karmapa no está en contra de la superstición, pero en el marco de la práctica no hay que dejar que la práctica tome esta dirección de la superstición. Because we also expecting this also, you know, generally we expect something for relative beneficials, you know. So how we do practice, continue. Sometimes we rise these kind of ideas, not only parking, but different topic arise, but not focusing with this, you know, like not like Chenresi, Tara, not like messenger, you know. Just like like kind of orientation of the kind of direction in a kind of how you say, protection of our mind into the enlightenment. Not try to let function of these kind of conditions. But we do prayer because prayer function actually. When you do prayer, there is two things. One is our wish, you know. This wish will fulfill. Another, in order to fulfill wish, reduce the conditions which cannot be fulfilled. You know, that's why mainly linked with the negative deeds. That's why we recitation of the protection and the kind of perspiration, these kind of wishes,
why we do this. Even sadhanas, they have these topics. Due to this, very spontaneously, like then give the positive results, you know. ¿Cómo ponemos esto en obra? Porque de manera general siempre esperamos o queremos tener un beneficio relativo. Se trata de practicar, de continuar practicando, y cuando surgen estos pensamientos en la mente, no solo lo del parking, la imagen del parking o el ejemplo del parking, pero otras cosas de ese estilo que surjan en la mente, vamos a intentar no quedarnos focalizados únicamente en estos aspectos. Cuando practicamos Chenresi, Manjushri Tara, no hay que verlos como mensajeros a los que les dirigimos un mensaje para que hagan algo. No tiene que ser la única dirección que tome nuestra mente cuando practicamos. Hay que volver a dirigir la orientación, nuestra mente, para que la mente actualice su estado despierto. Claro que hacemos plegarias que tienen diferentes funciones. Está, por ejemplo, el hecho de poder realizar nuestros deseos, pero para poder realizar nuestros deseos necesitamos que nuestras condiciones negativas o las condiciones que traban la realización de estos deseos puedan verse disipadas. Y es lo que hace que aquí hablemos de los actos negativos o de las improntas negativas. Es el deseo que dirigimos que estos actos negativos se disipen. Y es el propósito en las diferentes prácticas o sadhanas que recitamos. Y esto va a hacer que espontáneamente dé mejores resultados. Now, for this topic, if you elaborate the practice is more delicate, like Chenresi, Tara, like this is less delicate, you know, turn to the superstition. It doesn't harm back so much, you know. So this we can talk another time because not linked with the Chenresi practice. But now when you come up and says this, I think quite important. And keep in mind, and then continue practice, and then if your mind turn to the little bit different direction, like there is two, prayer and also messenger is different, because we are a little bit mixture in many different tradition, cultures have a same system, so always we mix. So if we mix, then the procedure of the proper line, it will be interrupted. If don't mixture, and both has benefit, you know. Cuando practicamos Chenresi o Tara o prácticas semejantes, este tema es menos delicado porque no hay un gran peligro. Eso no nos va a hacer daño directamente. Pero en el marco de prácticas más elaboradas es muy importante y es mucho más delicado. El tema de las prácticas más elaboradas no está ligada a este tema, al tema de hoy, pero hay que saber esto. Simplemente cuando Karmapa explica esto, es importante, es algo que debemos guardar en la mente. Y tener cuidado en que la mente no tome esta dirección solamente. Y cuando estamos en un cierto tipo de cultura también, el aspecto de plegaria va a estar teñido de la cultura en la cual nos encontramos. O lo que significa en nuestra cultura el rezar, por ejemplo. Entonces, si mezclamos nuestro conocimiento cultural o nuestra cultura a lo que es el Dharma, esto va a crear bastantes interrupciones en la práctica del Dharma. Cuando mezclamos todo, habrá confusión. Si no hay mezcla y sabemos por qué hay estos aspectos de plegaria, obtendremos un beneficio más directo. Practice, I think all Buddhists, special Tibet Buddhist practice, is not against the superstition. We also apply a lot of superstition, you know. So we have to know this. But then
what Karmapa is very important. If you don't know how to make it different, then the blocking your continual path. So that's reason don't the danger to Vajrayana practice can turn to the concept of the superstition, you know. Au niveau de la pratique du bouddhisme, et notamment a nivel de la práctica del budismo y en el budismo tibetano especialmente, no estamos contra las supersticiones. Hay muchas supersticiones en la práctica del budismo tibetano, pero aquí lo que Karmapa subrayaba era que si no somos conscientes, si no sabemos que existe esto, pues esos diferentes tipos de superstición van a bloquear nuestro camino, van a crear trabas en nuestro camino. Ahí está el peligro en la asociación con la práctica del Vajrayana. Es decir, que esta práctica del Vajrayana tome un camino supersticioso y eso no nos llevará al despertar. Por ejemplo, si pensamos en la sampuja, en el ritual este de ofrendas de fuego, esto es un poco una superstición, dice Rinpoché, la hacemos de manera supersticiosa, no es algo malo, hay muchos beneficios asociados a esto porque ocurre un cambio gracias a este ritual a nivel de los elementos y es fuente de beneficio, perdón. Y es lo mismo que un sistema económico, por ejemplo, educacional o de salud. Todo esto tiene un beneficio a nivel relativo. Aquí lo que subrayaba su santidad Karmapa es que no hay que parar este tipo de cosas, de prácticas, sino simplemente que no dejemos que nuestra propia práctica personal tome la dirección que esté últimamente teñida de superstición, porque entonces no podremos actualizar nuestra propia naturaleza y permaneceremos simplemente a un nivel de condiciones relativas. So now come back to our Chenrezik practice. I try to talk two different two different level or two different steps, you know. What we talk about today is easy for everybody, you know. It's not artificial, nothing, very pure, easy for everybody, you know, easy to do, so easy to do, you know. But then there is a certain can go more, another step. Yesterday I talked about all the conditions. This gives also another step, you know. So the reason why we make two, because many people cannot do immediately, you know, like what necessary, you know, what we talked about like yesterday. But then we cannot do, or how I should deal. Question comes. We don't need to worry. We can do a very simple way. Through this, then depend of individual. You know, some can go another step, some can remain this, and is always there is quite a safe, positive result. You know. Orientation, we talk about how to die proper way and how to reach Dewachen. You know, there is a option. This according with your wish and the application of the practice, link with this result will come, you know. Pour revenir à la pratique. Y si volvemos a hablar de la práctica, para volver a la práctica de Chenresi, hay dos etapas, decía Rinpoché, dos niveles de práctica.
hoy he hablado de un aspecto simple que está al alcance de todo el mundo. No quiere decir que es artificial, es puro y es fácil de poner en obra. Luego puede haber otro nivel que está más asociado a lo que hablé ayer, dice Rinpoché, que nos va a permitir ir hacia otro nivel de práctica. ¿Por qué podemos ver las cosas de estas dos maneras? La respuesta es porque todos no tenemos las mismas capacidades ni intenciones y no podemos ir directamente a un nivel más profundo. Por eso es necesario abordar las cosas de manera clara y saber cómo queremos abordarlas de manera clara y saber cómo hacerlo y cómo ponerlo en obra. Y esto sin preocuparnos, no hay que tener ninguna inquietud. Simplemente seguimos la práctica de Chenresi de manera simple y luego ya va a depender de lo que cada uno deseemos actualizar. Y en función de lo que deseemos actualizar, se tomará o tomaremos una orientación u otra y quizás vayamos hacia algo más apropiado, más profundo en la manera de comprender y de hacer, y esto va a influenciar en la aplicación de nuestra práctica. Quite important is maintenance, practice. That's I think many people try to do this. Also, like start with the Chenresi practice, then you stop the after mantra. You stop the after mantra. Then during the day life, keep continuous sense of the Chenresi practice. So in order to keep the sense of Chenrezi practice, I think then there is a terminology we use in gyawa, megyawa, cause of the gyawa, there is a positive, megyawa cause in Dhagpo, suffering. These things you have to understand, understanding, how we understand it, way of living beings, way of living yourself, how conditions where you are. We are not only same procedure, everybody has one life. So during the life, according to your function, first step, try to see, precisely, refer with the teachings, try to understand it, not like very kind of saying like process of this, but just occasionally try to understanding meaning of the Dhamma, compare with your life, Lo que es algo crucial, dice Rinpoché, es el hecho de mantener la práctica. Comenzamos con la práctica de Chenresi hasta el mantra y luego la práctica se interrumpe la práctica formal se pausa a nivel del mantra. Hacemos nuestra vida diaria, nuestras actividades diarias y en esas actividades diarias se trata de mantener esta práctica. Gewa o migewa es la virtud o la no virtud. Gewa, la virtud, es la acción virtuosa y que va a llevar a algo beneficioso. Migewa, la no virtud, es lo que va a crear improntas nefastas y va a actuar de manera nefasta y va a causar malestar o sufrimiento. ¿Cómo hay que comprender esto? Hay que mirar. Se trata de observar lo que aplicamos, cómo vivimos, cómo actuamos en nuestra vida diaria y ver realmente lo que hacemos. Nosotros, los demás, hay que observar y en función de cómo funcionemos en nuestra vida, esta primera etapa es ser claros, consiste en ser claros en lo que hacemos, si estamos aplicando la virtud o la no virtud. E intentar comprender lo que hacemos y ver, sobre todo, ser lúcidos en cuanto a lo que sucede y cuidar de que lo que hacemos en la vida esté más de acuerdo con el Dharma o esté alineado con el Dharma. Necessary force like this, just very occasionally life condition. Like for example, if you are a little bit interested in plants, studying, plants, then if you walk, then everything you will see, this is
this is this plant, this is this, that flower like this. If you don't know, don't interest, you have no interest in, don't think anything. If you walk, you don't see anything, you know, just like green and some grass and like this, but you don't see anything. But if you are interesting, you are important, and then if you walk, then see more clear. These plants are due to the pollution, no more there, and these are coming now a little bit better. You know, these concepts immediately comes, you know. Nobody force you, nobody. So similarity during the day of life, we are all engaged with the family and work, and so when you go, then all the instructions, dhammas, you can see, oh, this is this, this is that. Even you apply or cannot apply, you can see it. Then after, according with your condition, reduce all the negatives a little bit. You not idea I have to avoid all things like this, you know. It makes it also difficult. So just occasionally, then it works, really works properly, you know. Somebody says something, try to understanding according with all the teachings. So this makes then then you have whole picture of the life of the daily, and end of practice, then dedication, prayer, wishes, prayer, purification, you can include. So this makes a whole day is a quite a useful link with the practice, you know. No es necesario forzarse, dice Rinpoché otra vez, simplemente mirar de manera ocasional nuestras condiciones de vida. Es como cuando uno se interesa por el estudio de las plantas, cuando uno se pasea, pues tendrá este reflejo de observar, mira, esta planta es esta es la otra, pero si no tenemos ningún interés por las plantas, nos paseamos, vemos verde, vemos hierba, pero nada nos va a interesar de manera clara o no va a resaltar nada. Si estamos interesados, veremos las cosas más claramente y miraremos, pues mira, esta planta ya no crece, quizás a causa de tal contaminación, etcétera, etcétera. Todo esto va a depender del interés que tengamos. Y en función de este interés, pues surgirá un concepto de manera inmediata en nuestra mente. Aquí, en relación con nuestra vida diaria, bien sea nuestra vida familiar o del trabajo, en el trabajo, tenemos las instrucciones del Dharma y estas van a poder volver o vamos a poder recordarlas en función de cada situación. Delante de una situación vamos a pensar, esto es lo que dice el Dharma. Vamos a poder identificar las cosas utilizando la referencia de la enseñanza. Entonces ahora aplicaremos el Dharma. Esta aplicación hará que nuestras condiciones tomen una cierta dirección, es decir, que vamos a evitar lo que es, vamos a reducir lo que es negativo. No digo, dice Rinpoché, que hay que abstenerse de hacer cualquier cosa, sino que de vez en cuando, poco a poco, vayamos mirando, observando, y poco a poco veremos que lo que hagamos es más apropiado si lo relacionamos con la enseñanza del Dharma. Y toda la dirección que tomemos estará cada vez más de acuerdo con el Dharma. Luego llegaremos al final de la tarde, del día, haremos la dedicatoria y tendremos como una especie de película del día en la cual veamos lo que ha sucedido durante el día, lo dedicamos y luego esta es una manera de vincular toda la práctica, dice Rinpoché, todo nuestro día a la práctica. Due to this, refer with this, and then slowly normal tendencies are changing. Normal, like instruction of the teaching we have in this, more or less we little bit link, remember, and then also we see like a tendency in samsara. We can perceive also how we are living this. Then helped by the teaching, tendency of the kind of procedure of the in samsara slowly change, you know. I recognize this and then slowly change. You know.
Entonces, cuando escuchamos las enseñanzas, tenemos que ser capaces de hacer referencia más tarde a ellas. Y si podemos hacerlo, si conseguimos hacerlo, nuestras tendencias ordinarias o hábitos van a cambiar progresivamente. Es decir, que viendo la tendencia o el hábito del samsara o los hábitos del samsara, vamos a comprender de manera más clara cómo generamos estas tendencias, cómo las vivimos, y viendo esto va a generar todo el proceso del samsara. Si reconocemos esto, podrá haber un cambio. This is a teaching like in the Kenjuk, like Pumpo, Suk, Chowan, Dushin, Duji, Nambashiba. All these topics are very important because then you can really understanding, all these detailed topics expressed of the inner teaching, Esto es justamente la enseñanza del primer capítulo del Quechuk, la entrada en la vida de los panditas, que habla de los agregados, sensaciones, distinciones, condicionantes y conciencia. Son unos temas importantes que nos van a permitir comprender con todo detalle qué es lo que se desarrolla en nuestra propia experiencia. What we perceive things kind of match, Then you understanding what does it mean in samsara, how we are caught in the samsara. Y de esta manera, palabra tras palabra, podemos ver cómo, si tenemos una comprensión clara, veremos o tendremos más claro, o la enseñanza entrará en adecuación o estará en adecuación con lo que suceda en nuestra vida, y comprenderemos cómo estamos atrapados en el samsara. The way to change is very naturally has to change. So then next day when you start practice of Chenresi, what we saw today, then next day you can make wish, we see this, I know this, not, like it. So then slowly, due to this very kind of gradually, then your mind focusing into the deep concepts are like a little bit like change, Y la manera de cambiar para que ocurra un cambio tiene que ser algo natural. Lo que puede pasar es que lo que hayáis reconocido e identificado hoy, por la noche hacéis deseos para decir, pues sí, ha pasado esto, he reaccionado así, he funcionado así, y podéis hacer deseos para que esto tome otra orientación. Y así poco a poco la mente va a concentrarse en otros aspectos y el cambio será más profundo. When try to change, it's quite difficult, You have to, but if you see something, then you see something through the teaching, through your own vision, and then it's necessary I want to go over this. Then if you make wishes, and the wish of what you want to change, continue, then slowly you change, without forcing your nature changes, your interest changes. Si intentamos cambiar así de pronto es difícil, dice Rinpoché, pero si identificamos las cosas, si reconocemos algo, entonces, gracias a la referencia de la enseñanza y por el hecho de nuestra propia visión de las cosas, por el hecho de haber visto las cosas, entonces veremos la necesidad de no quedarnos prisioneros en esto, bloqueados. Entonces podemos hacer el deseo de querer que ocurra un cambio en lo que estamos viendo, y así progresivamente y sin forzar nada, nuestro interés va a cambiar también. So today I would leave here, and I think you will do the
samatha and then do a little meditate. I will do dedicate, then I will see you tomorrow morning, Dice Rinpoché que va a parar aquí por hoy. Ahora vais a hacer, dice Rinpoché, los deseos de Samantabhadra como quizás una meditación. Vamos a dedicar y os encuentro mañana. Sonam de Tamje Zepa Nye Tone Nyebe Dana Panje Jega Naje Bala Drupa Ye Sepe Tsole Do Wara Sho Jamba Bawa Chedra Jamba Kundu Sambo Deyan Dejen De Teda Kunje Jeso Dalo Yewan Deda Damje Rado Ngo Sanje Kuso Nyebe Chel Chunye menjuro dembe chala da kende meche dembe chala chida ngowa melandu parasho.